Plata había vivido desde el día 3, una 3 situación... de agosto del año... De 1863. ¿Por qué? De 1863. Sí, porque España, ante el avance de las fuerzas restauradoras, que ya tenían tomada Santiago, que ya se habían establecido en la fortaleza de San Luis, que era el símbolo del gobierno de la nación en España, era la fortaleza de San Luis. Ya los restauradores estaban a horas ya de tomarlo todo. El gobierno español dispuso que vinieran más refuerzos de Puerto Rico, Cuba y España para reforzar a las tropas que estaban aquí. Pero ¿qué ocurre? Que como Puerto Rico y Cuba son la cercanía, venían, y de acuerdo al registro de guerra, el día 5 de agosto de 1863 llegaron, comenzaron el camino hacia Santiago, 3.000 hombres de esos refuerzos que había enviado España. Pero ¿qué pasó? Como pero llaman en tiempo de guerra, fresco. Sí, pero oiga refuerzo fresco. Pero oiga esto, cuando ocurre esa situación, para que ustedes vean cómo también esto, lo que manejan las informaciones, los estrategas de guerra, manejan muchas informaciones. Llamaba mucho la atención, bueno, pero ¿por qué 3.000 hombres de un golpe para llevarlo a Santiago y Puerto Plata? ¿Qué pasaba? Que ya las fuerzas restauradoras, don Pedro, tenían ya todas las condiciones, porque habían tomado gran parte, para terminar con Santiago. Y terminar con Santiago era ya establecerse en la fortaleza San Luis. Eso es lo que explica que en un día como mañana, día 6 de septiembre de 1863, ya las fuerzas restauradoras toman la fortaleza San Luis. En esa toma fue que se produjo la muerte del general Gregorio Lora. Él murió, iba al frente del dominicano, de la acción, y él murió, cayó en la puerta de la fortaleza San Luis. Por eso, cuando se habla de ese símbolo que es la fortaleza San Luis, uno ciertamente que se sorprende que no exista una conducta para respetar ese espacio. Ustedes vieron lo último que se ha planteado, hacer un parqueo en ese lugar, cuando eso debiera ser un símbolo de la expresión de la resistencia y la dignidad dominicana. ¿Y qué ocurrió, don Pedro, el día 6 de septiembre de 1863? Que ese día las fuerzas restauradoras ya declaran y hacen su proclama de independencia, estableciendo que se ha recuperado, se ha rescatado la independencia. Que por cierto nacional. es la primera proclama en la guerra restauradora. Sí, ¿duró qué tiempo? Hasta 1865. La guerra del 63 al 65. Sí, una guerra. Fíjense, pero por primera vez las fuerzas nacionales proclaman la independencia, que en este momento lo que estamos hablando de una redimida independencia. Claro. Entonces, eso ocurre ahí. Y ya a partir de ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Que España estableció algunos... 5 de septiembre de 63, ¿por qué duró tanto tiempo en sacar los restos de las tropas españolas? Hasta el 65. Dado porque era un ejército. Fíjese que España los reforzaba. España probablemente pensó en estos refuerzos que envió el día 5, el día 3, 5, pensaría, nosotros vamos a avanzar, y quizá no pensaron que las fuerzas restauradoras estaban preparadas para ganarle la guerra, porque fue una guerra que dice el general Gregorio Luperón en los papeles, que murieron 12.000 españoles. 12.000. Que España perdió 12.000 hombres. En la guerra restauradora. Oye lo que dice el general Gregorio Luperón, sin contar los dominicanos que se pasaron, que apoyaron a España. Dice, sin contar a esa gente, dice 12.000 hombres. 12.000 españoles. Sí, 12.000 españoles. España perdió 12 generales, República Dominicana perdió 4 en esa guerra. Y esto ciertamente que es una efeméride que los dominicanos deben recordar con respeto. Por ejemplo, mañana, 6 de septiembre, es el día de la victoria de la Fuerza Restauradora en Santiago, con lo que ya le dicen al mundo que se ha rescatado la soberanía, la independencia dominicana. A mí me llama, yo digo con toda honestidad, a mí me llama mucho la atención el hecho de que los historiadores, responsables de mantener viva la dignidad nacional, no hagan
suficiente esfuerzo por hacer de la guerra restauradora, de todo el esfuerzo del pueblo dominicano por preservar su identidad, una de las campañas de promoción más activas en el pueblo dominicano y en la presente generación. En la presente generación. Porque es que eso fue extraordinario. Haberse impuesto al imperio español, que lo era todavía. Extraordinario. Y otra cosa... Que no es lo mismo que haberle ganado a los haitianos. Y otra fue cosa... al imperio español. Sí. Todavía tenía dominio sobre Cuba y Puerto Rico. Que eran sus grandes espacios en el Caribe. O sea que ahí estaban ellos establecidos. Sí, establecidos. Eran gobiernos españoles. Eran gobiernos españoles de muchísimo tiempo. Sí. Con raíces profundas. Eso explica el avance ya en la educación, en la organización que tenía Puerto Rico y Cuba en ese momento con respecto a República Dominicana. O sea, tenían porque cuando España perdía, lo mejor se lo llevaba a Cuba y a Puerto Rico, que fue lo que pasó aquí en 1865, cuando ya se produce la salida, don Pedro, fruto del acuerdo en virtud del cual España acepta ya la derrota. Las tropas comienzan a salir el día 10 de julio de 1865 y ya rápidamente quedaron sin soldados, ya se retiraron todos porque aceptaron la derrota. Sí. Ahí es donde sale, entre los oficiales del ejército derrotado, estaba Máximo Gómez, que era capitán del ejército español. Mira, ya llegó don Julio, pero te quería pedir por último, antes de entrar inmediatamente con nuestro invitado especial de los miércoles. Tú tienes un conocimiento probablemente detallado, porque lo que expresas aquí, que es de memoria, sí, claro, indica que eres un historiador de la época restauradora. ¿Cuáles son los textos que tú recomendarías a la presente generación procurar para mantenerse activo en el conocimiento de esa extraordinaria gesta? Que lean los papeles de Gregorio Luperón. ¿Que están contenidos en qué publicación? No, así mismo están papeles biográficos, apuntes biográficos de Gregorio Luperón. Apuntes biográficos de Gregorio Luperón. ¿Y qué más? De igual modo, el aporte de Rodríguez Sotío, de la Guerra de la Restauración. Sí. Lo de Archambault, que lo vean también. El Chambó. Que vean todo esto. Y que no, y José Gabriel García, que no dejen de ver a José Gabriel García, porque José Gabriel García tiene... ¿Y no le haría una exhortación a las autoridades que han pretendido también, gubernamentales de los tiempos de Trujillo hasta hoy, que vuelvan por eso, mantener oculta la gesta restauradora? De ahí, no se lo pide al Estado. De ahí la importancia. Mira, el Banco de Reservas ha editado, don Pedro, las obras completas de José Gabriel García. Ese es un aporte que lo ha puesto disponible. ¿Tú sabes para qué? Para preservar la herencia hispánica de la cual Julio Ortega... No, porque recuerda, en bachillerato cuando usted estaba, recuerde, y él también, Julio también. Sí. Recuerde lo que nos decían. Nos decían que la cultura dominicana, oye esto, se soportaba en dos ejes. La cultura hispánica y la fe católica. Usted, él lo olvidó eso. Nos educaron bajo ese predicamento. Buenos días, don Julio. Buenos días, pero don Pedro. Aquí me estoy riendo a mandíbula batiente. Ahora, Julio, tú me das un minuto. ¿Te estás riendo? A mandíbula batiente. Porque tú has perdido el juicio. Mira, ya yo sé que Julio está en su terreno, pero él se atreve a darme un minuto, Julio. Yo perdí el juicio. Julio. Dije que desde la época de Trujillo se está escondiendo la gesta restauradora. Julio, ¿te atreves? Hasta hoy. Tú me das... Desde los tiempos de Trujillo hasta hoy, todos los gobiernos han mantenido en un segundo plano, oculta, la gesta restauradora. Tú estás poniendo loco. Contra la madre patria, Pedro. Bueno, vamos arriba. Que llegó Julio. Don Julio, ¿qué cosas hay nuevas en el ambiente? Esa explicación que le dio ayer el ministro de Hacienda la declaración al señor representante del Banco Mundial me pareció muy oportuna. Pero yo la leí y me parece que sí. Leí, bueno, la reseña que se hizo pública. Pero evidentemente lo que me extraña es la declaración del señor Lagrotia, o algo así. Debe ser de origen italiano. ¿Por qué el representante residente en el país hace una declaración tan
tan distante de lo que su propia institución ha venido analizando de la situación de la economía dominicana y de, en particular, de las políticas de endeudamiento público. Nadie puede decir que no le preocupen las problemáticas que ponen de relieve la deuda pública del Estado. Pero hay una amenaza de default, hay una amenaza de impago de la deuda dominicana. Parecería, ¿no? ¿Verdad? Hemos perdido cualificación de riesgo en los mercados internacionales o locales. Por parte de la clasificación. ¿Ha pasado algo de un momento a otro despacharse con esto? ¿Y por qué? Exactamente. ¿Qué se busca? Eso no, óyeme, eso no es inocente. Yo se lo dije a él. Exactamente. Eso no es inocente. Una institución algo como el Banco Mundial ahí hay algo más. no puede venir con una declaración tan destemplada, porque es que no tiene ninguna relación con lo que ellos mismos han dicho. Exactamente, eso está raro. Entonces, el ministro, en una declaración muy de Hacienda, evidentemente, el ministro de Hacienda, en una declaración muy cuidada, su estilo, muy cuidadosa, sí, muy equilibrada. Sí, pues es verdad. Él dice que te entraña también. Él dice que se extraña, que no sabe qué se busca, pero él da una serie de datos importantes. Exactamente. La relación deuda pública PIB del sector público no financiero, que es lo que hay que tomar en cuenta, es de un 39% del PIB. En América Latina es de un 55%. Ahí está. Sí. La relación deuda en moneda extranjera de la deuda pública del sector público no financiero y deuda en moneda local pasó de un 84% a un 74% del 2013 al 2017. Tomando en cuenta que la República Dominicana, según dice la misma declaración del ministro, tiene una presión fiscal del 14.9% del PIB y de que la media en América Latina es un 23% del PIB. Entonces, que porque la declaración lo que dice que hay, que no ha habido avances en términos de lucha contra la pobreza. Eso también. Sí. Eso. Entonces, él da un dato ahí claro, es decir, ha ido 1 millón y tanto de personas 1.200.000 que han salido de la pobreza. Los porcentajes del índice Gini, que es el que mide la desigualdad de la repartición del ingreso, pasó de 0. El índice Gini, 1 es el más malo y 0 es el mejor. Ajá. Nosotros siempre andábamos por 0.49, 0.50, 0.51. Cuando se inauguró esta administración estaba en 0.49 y ahora está en 0.45. Es decir, un avance de 4 niveles, de 4 décimas, vamos a llamarle. Sí. Y además hay otro elemento fundamental, y es que los mercados internacionales, a través de la calificadora de riesgo, le han incrementado. En los últimos 3 años consecutivamente. No, en los últimos años, la República Dominicana permanentemente ha incrementado su nivel de calificación de riesgo. Así y es. estamos a 2 escalones de llegar a grado de inversión. Cuando yo recuerdo, cuando yo estaba en el Banco Central en el año 90, 91, en el Departamento de Deuda Externa, la República Dominicana tenía la clasificación de bono basura, triple C. Así es. Entonces, de triple C a estar hoy en B, W más. O W menos, no me acuerdo cuál de los dos es. Más. En todo caso, es a 2 puntos, a 2 escalones, de grado de inversión. De grado de inversión. El grado de inversión que es el grado que más apetecido. No, el grado de inversión cambia completamente el panorama del país. Entonces, los datos están en la declaración de Donald. ¿Qué quiere el Banco Mundial? ¿Qué quiere el representante del Banco Mundial? Él lo hace de forma... Claro, eso. Él lo hace
por un error que cometió o subyace alguna intención en eso. Porque dice Donald que al parecer él ni siquiera tomó en cuenta la cifra, a lo cual él puede tener acceso perfectamente bien. Porque lo que hace el ministro... Julio, que tiene acceso. Que él tiene acceso a eso. Entonces, porque lo que él dijo no está sustentado en ninguna de esas cifras, como tú lo acabas de recrear. No, y lo que ha hecho el ministro es lo que, por ejemplo, un representante hace en estos casos, que revisa el tema y lo pone en contexto, que es lo que ha hecho el ministro de Hacienda, es poner en contexto, bueno, mire, aquí están las informaciones, estas son las informaciones, que es lo que ha hecho en este caso, pero que por eso es la palabra extraño ciertamente que vale. Sí, así es. Es algo hay. Sí. Sí. Porque eso no es gratuito. Sí. Eso no es un error, eso no fue una opinión que se saltó de un momento a otro. Este señor tiene ya un tiempo en República Dominicana. No entiendo qué quiere expresar el Banco Mundial con esta declaratoria. Bueno, también habrá que buscarlo. A mí me da la y impresión, esperemos que algo va a salir por ahí. Sí. A mí me da la impresión, don Julio, que dos cosas pueden estar influyendo aquí. Una de ellas es que la percepción, Julio, la percepción a un extranjero, a un hombre que venga del primer mundo y todavía alcance a ver que un 25% de la población que usted le encuentra en cualquier sitio es pobre. Sí. Pero venimos del 50. Exacto. En 2004. Sí, exacto. Pero el 50 venimos. Sí, pero el problema es, lo que yo le digo a 2004. Pedro, es que ese no es cualquier hombre. Es un hombre que viene a representar un organismo internacional ahora, que se ocupa y que debe estar edificado de lo que acontece en un país donde él va a representar. Perdón. Que en la República Dominicana hay pobreza. Evidentemente. Que el nivel de pobreza es intolerable. Claro, es eso intolerable. Como la desigualdad. Es que hay que reducirlo a nada o a lo menos posible. Hay que hacerlo. Y que hay que pero evitar ha exceso. bajado, Sí, ha de bajado. un 32%. A un 25%. No, de un 36%. No, es 33%. Oye, lo que ha pasado. Cuando recibe esta administración el gobierno, que fue en el 2012, la pobreza que la recibió Lionel en el 2004, en 49%, 50, ya la había bajado a 39, 11 puntos porcentuales. Cuando la recibe el presidente Medina, en el 2012 estaba en ese punto, pero la ha bajado considerablemente. 14 puntos porcentuales. 14 puntos porcentuales. O sea, eso es más de un 1% más. Ahora yo te pregunto a ti. Un 2 casi. Si tú llegas recientemente a un país, provienes de un país desarrollado, y ves que te inauguran es que él no acaba de llegar. un hospital, a cada momento, ahora mira, 2 escuelas interdiarias. No, y 3. Tú dices, pero ve acá, están usando más los cuartos. Pues yo estoy viendo pobres y veo inversiones importantes. Perdón, Pedro, tú conoces mi vinculación por razones familiares y por razones de cercanía. Y cercanía de mi familia directa, de mis hijos y eso, con España. Durante el gobierno de Mariano Rajoy y antes, en el último periodo de Rodríguez Zapatero, todas las conquistas sociales que son muy altas, que son muy grandes, que se lograron después de la caída de la dictadura en adelante, comenzaron a ser atacadas, desmontadas. Por ejemplo, yo destacaba que mientras en España se está anulando la gratuidad de la cantina escolar, como le llaman allá, que es el almuerzo de los muchachos. Hay que pagar. Poco, pero hay que pagar. Y con el problema de la crisis que estalla en el 2008, ese acceso a la comida escolar, a la cantina escolar, se ha convertido en un medio de combatir la exclusión y la pobreza creciente que generó las políticas neoliberales del gobierno de Mariano Rajoy. Al mismo tiempo que en España lo que se estaba luchando era para incrementar para detener la destrucción de esa conquista e incrementar
posiblemente en las alcaldías, porque allá las alcaldías se encargan de esto también, que pudieron haber sido ganadas por los sectores progresistas, por ejemplo en Barcelona, en Madrid, de incrementar la cantidad de gratuidad de lo que aquí llamamos el almuerzo escolar. Aquí ya tenemos casi un 60% de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes en la educación pública con almuerzo escolar incluido. Además del desayuno que ya existía y además de la merienda. 1.200.000 y fracción tenemos hoy. En ¿Cuánto? 1.200.000 de un total de la población estudiantil del Estado. Sí. ¿Cuántos son? 2 millones. Eso es 2.800.000, 2.600.000. 2.600.000. Entonces estamos hablando de casi un 40%. Así es. Y eso va como... Y eso se ha hecho en un tiempo récord. Y la meta, según he escuchado, es no sé si se va a lograr. Universalizar. Es universalizarlo. Sí. Y darlo todos los días. Porque van y además agregarlo los sábados, los domingos y en vacaciones. Y días feriados, incluido todo. Entonces, ¿eso es política social o no es política social? Yo no entiendo al señor ese, ¿no? ¿Eso es política social o no? La creación de un sistema nacional de emergencias y de protección de la ciudadanía gratuito. Dios mío. Como el 911. Ahora, que se ha ido, bueno, ayer inauguraron 2 poblaciones La más. Romana y Valladolid. No, mira, tiene la zona y ya de está Mozart. Villa Altagracia. Todavía Monseñor Punta Noel, Cana Peravia. Punta Cana no está. Sí. La zona de la hotelera. Sí. Bueno, Oye. Entonces, un país que está haciendo eso, con esa pobreza fiscal. Porque esa es otra cosa. Porque ese es el punto. Ese es el punto, la pobreza fiscal. Si aquí la gente no quiere pagar impuestos, aquí andan promoviendo muchísimas instituciones. No digas de que hay que bajar la presión fiscal. Sí. Bajarla de casi 15% que estaba de menos de 15%. Mío, pero yo aquí la presión fiscal debía ser 25%. Pero acá. 25% del PIB. Y en el próximo periodo gubernamental llevarla por lo menos Julio, pero aclara que liberen un poco a los chiquitos también. Que liberen a los chiquitos. No, que liberen a los chiquitos, de carga claro. a la mayoría de la población y que creen carga donde pueden pagar. Claro que sí. Sí. Que haya un sistema de pensiones de solidaridad intergeneracional que no existe hoy. ¿Tú tienes pensión? ¿Tú tienes pensión? ¿Tú tienes pensión? Yo tengo pensión. Ninguno de los cuatro. Y toditos pasamos los 60 años. Sí, ya. Salimos del sistema. Así es. Oiga usted. Entonces, esas son las agendas que hay que ver, para las cuales se necesitan mucho más recursos públicos. Claro. ¿Y para qué? Para que en vez de endeudarse y que todavía tiene un nivel manejable, recientemente, un banco muy grande norteamericano, Bank of America, Merrill Lynch, que compró Merrill Lynch en la crisis, es un banco de corretaje de inversión, hizo un análisis muy interesante, no sé si ustedes lo conocieron. Sí, claro que lo vi. Sobre la sostenibilidad que ellos llaman del nivel de acceso a los mercados y de endeudamiento del Estado Dominicano. Y se refirió a la República Dominicana. Y del caso dominicano. Y afirma que es absoluta y totalmente sostenible y viable. Pero eso hace 15 días, ¿eh? Eso hace menos de 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas. Sí. Entonces señor se despacha con este asunto. Mira, es que yo creo que en ocasiones actuó por percepción. No. Julio, ¿cómo está? Un vocero de la oposición que está hablando. Julio, ¿cómo está un vocero de la oposición? Ahora, Julio, ¿cómo ha ido tu seguimiento a la situación de América Latina? ¿Viste que echaron para afuera a la gente en Guatemala? No le dejaron entrar a la No, lo que pasó en Guatemala fue que el presidente Morales no anunció que que el Estado guatemalteco, la República de Guatemala, no informó al secretario general de Naciones Unidas, que es el responsable, que no va a renovar la CICIG, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se ha convertido en una espada de Damocles para
Para el sistema para lo malo y para lo bueno. Es un organismo supranacional porque puede intervenir. Y eso no es un régimen neocolonial. Neocolonial con viso de que es las Naciones Unidas. ¿Eso quieren hacerlo aquí? Lo quieren hacer. Lo pidió Participación Ciudadana por eso lo pidieron formalmente. Y lo están haciendo en Honduras también. Recuerden, pero lo echaron también de Nicaragua. Ya Nicaragua lo echó. No, Nicaragua nunca recuerden, para no perder tiempo. No, ellos lo invitaron porque el señor Ortega privando el sabroso con los americanos y para preservar él y su familia el poder, invitó a las Naciones Unidas. Y cuando vio llegar al diablo, no me critica a mi primo. Echó para atrás. ¿A quién? A mi primo. Echó para atrás el señor ese. Julio, perdón. Mira, pero yo quiero. Entonces, lo que hizo el presidente Morales fue que informó que no será renovado, que termina dentro de un año, en septiembre del 2019 que termina la sesión. Mira. Que vayan haciendo sus maletas, que se van. Eso fue lo que le dije. Pero se lo iba sin mismo. Se van porque ha sido ha extralimitado todo el mandato. Además, el concepto mismo de un organismo supranacional. No, eso no puede ser. Para asumir la fiscalía. No, eso no puede ser. La fiscalía de una nación. No puede ser. Debo dar eso es inaceptable. Dale. Debo dar el dato de que República Dominicana, para que no perder tiempo en eso, tiene un ordenamiento. La Constitución de la República Dominicana establece eso tiene 3 poderes. Un poder judicial. Yo creo que en Guatemala no. No, escúchame. En Guatemala también. No, recuerda, es el ordenamiento constitucional. En Guatemala también. Recuerda que aquí hay un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional. Tenemos un tribunal constitucional. Oye bien, eso es como decir, para tú hacer lo contrario, tú tienes que volar esa barrera. ¿Y cómo la vuela? Si la vuela. Pero antes lo había la Suprema asumía. No, es que no es posible. Porque la misma Constitución nuestra dice, oye, nuestra Constitución establece que todo acto contrario a esa Carta Magna es nulo. Eso dice nuestra Carta Magna. Pero lo que yo te digo, hay que ir a una esos conceptos jurídicos están presentes en toda la Constitución latinoamericana. Y no dudo que la de Guatemala, yo no me la sé de memoria, pero también se violentaron de forma administrativa. Lo trajeron aquí eso no es posible. Y lo otro es... Espérate, tenemos que ir a una pausa. Y regresamos porque es interesante el tema. Sí, muy bien. Volvemos. Mira, Julio, la pobreza. ¿Tú has comido culebra asada? Pero claro, mira. ¿Te gustan? Está contando que lo vi en Japón. El primer lugar que yo vi culebra hecha chicharroncito en Japón. Fue en Japón. En el 63. Ellos dicen que no. Ahora los japoneses dicen que no, que ellos no son pero yo lo he visto, de esa cultura. Pero tú vas a Taipei. Y lo primero que hacen en el mercado, en Taipei es invitarte a un mercado famoso que ellos tienen, que está ubicado en el mismo centro de la ciudad. Donde los tenderos te ponen las culebras vivas guindando. Y te dicen, ¿cuál de esas usted desea? ¿Y tú cuánto comiste una? El tipo la baja. Espérate. El tipo la baja, Mozart. El tipo la desengancha. Y yo no sé cómo, la hace así, y le quitan toda la piel. No, pero bien ese pero mercado. Óyeme. Y coge un machetico que ellos tienen. A una velocidad increíble. Y lo hace sushi. Y te la pone a ¿Pero tú te la comiste, Pedrito? Para probarla. Ahora vi en ese mercado. Todo. Don Pedro, lo que sí también vi en ese mercado, Julio. Chicharrón, Pedro, un chicharroncito de culebra, ¿sabes? Julio, en ese mercado. Y las ancas de rana son un tiro. ¿También con frito? Sí. Ay, pero tú sabes lo que vi, Julio. Bocato de cardenales. Vi en ese mercado cómo desangran una culebra, don Pedro, ¿usted vio eso? Sí, ¿Cómo la desangran? La meten y la colocan en un envase. Y esa sangre va cayendo en el envase. Y después uno se lo toma. No que lo Pero mire, para que ustedes vean el efecto de la pobreza, que es lo que yo quisiera transmitir a mucha gente.
En Madrid yo vi a un taxista remiendo en el saco. Pero un país en el aislado, 63. Un país aislado. En el 63 vi eso que le dije en Tokio. Bueno, se me ocurrió, porque fui de luego en el 85 a Tokio, invitado especial por el gobierno. Y el vicecanciller, cuando nos despedía, todos éramos editores económicos importantes de cada país de América Latina, invitados por el gobierno de Japón, un mes a conocer los avances de la sociedad japonesa. Que ha avanzado mucho. Eso fue todo pago. Que ha avanzado mucho. Recorrimos todo el país. Avanzado notablemente. El vicecanciller nos quiere despedir y pregunta, ¿alguien conocía a Japón? Y yo digo que sí. Sí, yo estuve por aquí en el 63. Usted sabe que me sorprende que he preguntado por el hotel y le dije el nombre. Y me dice que ya eso no existe, y otra gente no lo conoce, ya desapareció. Y una de las cosas que me llamó la atención, pero no lo he visto aquí, hemos recorrido todo el país, es que se comía culebra y dice, ¡culebras! Oye, a mí, yo quedé como un hablador, porque Japón no quiere aceptar que vivió la pobreza. Sí, ellos lo aceptan. Que vivió la pobreza. Sí. ¿Sabes? El tipo dijo, culebras aquí. No, nosotros no comemos culebras. Oye, a mí no, porque ya, entonces yo ante los editores económicos de América Latina, digo, quedé como un hablador. No hay problema, no hay problema. Bueno, mira, Julio, pero yo quiero seguir con América Latina, Julio, porque es que Julio... No, el tema de Lula... el tema de Lula, por ejemplo. Es una situación... yo no sé... El tema de Lula y la situación de Brasil. A Brasil le han caído como las 7 plagas de Egipto. Son 7 o 14. 7 de Egipto. Las 7 plagas de Egipto. Porque, mira, le dan un golpe de Estado institucional a la presidenta electa Dilma Rousseff. Constitucionalmente a Dilma Rousseff. Imponen un gobierno que la joya de la corona es que metió en la Constitución que prohíbe incrementar el gasto social por 20 años. 20 años. Sí. 20 años. Ahora acusan a Lula de algo que no hay ni prueba, ni hay... Pero le metieron 12 años. Le metieron 12 años. Primero 8 y después se lo incrementaron la apelación a 12. No ha terminado el juicio, porque el juicio tiene que ir hasta apelación. Mientras tanto, en un sistema judicial democrático y moderno, el reo tiene que estar libre hasta que sea confirmado. El Tribunal Electoral, ahora el Tribunal Electoral lo descartó y ellos demostraron que en las elecciones anteriores 145 cargos electos tenían procesos judiciales en curso. Entonces que ha habido una discriminación. El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que negarle sus derechos electorales y de ciudadanos al presidente Lula era una violación intolerable. Y ayer, entonces, anteayer, se le quema el Museo Nacional en Río de Janeiro. Oye, entonces, la historia de una tragedia. Es una tragedia. El gobierno, una de las empresas más emblemáticas del crecimiento y la industrialización de Brasil ha sido Embraer. Embraer es la empresa brasileña de aeronáutica que construye aviones muy modernos, entre ellos los Super Tucanos. Pero la mayoría de los aviones que construye son aviones civiles, comerciales, los EMB 145. Compite con maravilla. Compite no. Le quitó el mercado de los aviones de medio, de tamaño medio, de corto y mediano alcance. Se lo quitó a las que tenían la predominancia, a Bombardier canadiense, a las empresas europeas, a las empresas americanas. ¿Tú sabes lo que está haciendo el gobierno de Brasil ahora? Vendiéndole a Boeing Embraer. Pero Dios mío. Es un retroceso terrible el que está viviendo esa nación.
porque ni decide la cantidad ustedes supieron de que gente que está volviendo a la pobreza. ustedes supieron que causaron ayer el candidato a la vicepresidencia de corrupción. Sí, el candidato por corrupción. Por corrupción. También. Sí, es para que el PT no esté presente en la boleta. Ahí voy yo con el asunto del PT. La actitud del PT hasta ahora ha sido sumamente moderada frente a la embestida. Pero mantiene a Lula como su candidato. Pero no se siente. No es el PT. ¿Tú crees moderada? No, que un partido como ese. No le falta llamar. Óyeme, un partido como ese realmente en disposición de. Bueno, que se ha golpeado muy duro. En disposición de eso, Pedro, se hace sentir. Y no se ha hecho sentir. Sí. Están en la calle, hay manifestaciones. Bueno, ustedes pudieron. Pero yo lo que hago es de gobernanza. Miren, un ejemplo. Marchas nacionales a pie por todo el país. Un ejemplo del desastre que se ha vivido institucionalmente en Brasil es que el país ni siquiera cumple su compromiso. El BNDES se comprometió a financiar una cantidad en Punta Catalina y a financiar otra cantidad en Monte Grande y no lo hizo. No lo hizo. Simple y llanamente no lo hizo. Aprobado por los consejos directivos del banco. Aprobado por todo. Por todo. Por el Congreso aquí. Por todo. Y allá. Con todas las formalidades no lo hizo. Así es. Un país paralizado. Sí. Pero ahí entonces el país y la economía más grande de América Latina. Pero ahí en la región también hay otra situación terrible, que es en Argentina. La explosión argentina. Derrumbe. La explosión argentina, ¿qué tú opinas? Porque que nada más nos estamos concentrando con Maduro. No. Y los problemas de Nicaragua. Maduro y Nicaragua. Es verdad. Pero no es Maduro y Nicaragua nada más. Es verdad. La crisis que hay en Argentina. Tiene es de brinco y razón, espanto, como dice Bienbo Roja. Dice que está ahora... Un abrazo para Bienbo. Sí. ¿Tú entiendes? Es de brinco y espanto. Parece una sorpresa. Argentina. Pero óyeme, anteayer, el lunes, el presidente Macri anunció una serie de medidas de recorte del gasto público. Redujo 10 ministerios. Lo eliminó, es decir, lo fusionó con otros. Anunció una reducción del gasto amplísimo, supuestamente para darle confianza a los mercados. Sí. Se devaluó ayer el peso más todavía. No, él habló en la... y obviamente una buena labor de lobby y cabildeo, porque el presidente Donald Trump se manifestó el respaldo a las medidas que está tomando el hombre. Tiene el apoyo de los Estados Unidos. El apoyo de los Estados Unidos. Porque aquí la situación es de catástrofe en Argentina. Y con los antecedentes. Un caos. Tanto que criticaron a los Kirchner, que recuperaron ese país, que lo pusieron a crecer. Donde quiera que se... Ahora reimpuso el impuesto a la exportación. Oye, oiga lo que le voy a decir con esto. Donde quiera que se puso de manifiesto el proceso de judicialización política, ha venido la debacle. Te vas a Brasil y tú has visto la cantidad de gente que está volviendo a la pobreza. Eso es realmente sorprendente. Porque más que la judicialización de la política es el paso a la dirección del Estado de los grupos más conservadores y neoliberales. Pero mediante ese mecanismo. Son políticas neoliberales. Un mecanismo que trae, ¿tú sabes qué? La anulación de procesos económicos importantes. Porque eso que pasó en la banca de Brasil es fruto de eso. Es que se llevó de cabeza el movimiento progresista con Lula y Dilma, pero al mismo tiempo sacudió los cimientos de la estructura productiva de Brasil. Y lo mismo acontece en Argentina. Y lo mismo está aconteciendo en Ecuador. Y por poco pasa en Chile. Y por poquito estuvo a punto de ocurrir Julio, en Chile. Y habría que pensar qué va a ocurrir con la pócima, o como decían los farmacéuticos, la pócima de Macri. Porque mirándolo, tú te pones a mirarlo, y de primera impresión lo que te da es depresión de la demanda interna. Puerto Rico... Depresión de la demanda interna. Desmantelamiento de cualquier tipo de programa social, desmantelamiento de todo eso. Sí, es contrario. Don Julio, ¿cuál es el futuro usted le ve a la situación? No, la situación en América Latina es muy compleja. Sí. Es evidente que hay una ofensiva de la derecha
y de las políticas neoliberales. El caso de Argentina, el caso de Brasil, son dos grandes países. Pero a la vez tenemos el caso de México, que es el segundo país más grande de América Latina, donde triunfó la izquierda, con López Obrador. Sí, eso es un respiro. Es decir, que no es una línea recta, sino tiene quebradizo. Sí. Pero evidentemente la inserción de América Latina en la economía mundial, en la cambiante economía mundial ahora con estas tendencias proteccionistas económicas que impone la administración de los Estados Unidos y la guerra comercial que se ha abierto entre las principales potencias, incluyendo la Unión Europea. ¿Incluyendo? La Unión Europea, porque la Unión Europea se está esperando en cualquier momento que Trump le imponga aranceles a los automóviles alemanes. Y desde que eso pase, eso va a ser guerra declarada. Ya los europeos tienen un alejamiento muy fuerte con relación a los Estados Unidos. China ni se diga. La OMC está languideciente, que yo no sé si pasará este trance. Porque que ya no hay un boicot directo hacia la OMC. Sí, pero las reglas de comercio mundiales las tiene la OMC. Por eso a la OMC, por eso países pequeños como nosotros, lo que más le conviene es la existencia de un organismo en donde los estados, donde uno pueda plantear su problema en igualdad de condiciones que un estado más grande. Y eso es la Organización Mundial del Comercio. Eso es y entonces la ronda Doha está paralizada de hace casi 18 años. El órgano de solución de controversia, que es lo que quedaba de autoridad importante, está siendo mermado tanto por las políticas de Trump como el tema del Brexit sí, porque ya ellos dijeron de antemano que no le iban a adoptar ninguna decisión. Sí, realmente estamos internándonos en una época negra. Para, en general, no quiere decir que eso sea lo que manda en República Dominicana o lo que va a pasar en nuestro país, pero los retrocesos han sido importantes a nivel internacional y evidentemente uno tiene que observar para poder saber cómo manejarse como país pequeño, que es la República Dominicana, en medio de ese proceso tan difícil. La economía mundial no está decreciendo, pero hay ya signos, por ejemplo, en el caso de China, hay un índice que es el índice de producción industrial que está cayendo, porque está afectado por las sanciones comerciales. Ya las sanciones comerciales afectan casi 200 mil millones de dólares de comercio mundial y puede incrementarse aún más. Entonces, en la historia de la humanidad, las guerras comerciales no terminan bien nunca. No. Terminan en guerras reales. Mientras tanto, por aquí, mientras el hacha va y viene, aumentaron las exportaciones, siguen aumentando. Aumentaron las exportaciones. Eso es bueno. Y dice el grupo Argos que sus utilidades en el de los cementos. El de los cementos. 9.9%. Sí. Dice que se incrementa en el último. Y en la industria del señor aquí del tabaco. No. Muy bien, tiene una gran proyección para seguir creciendo en Europa. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos. Es donde más ha crecido. Eso es importante también. ¿Entiendes? En España hay una sensación de crispación, porque en la Unión Europea existe la intención, y España es de los países que la apoya, de que se graben las transacciones financieras. La tasa Tobin. Sí. Eso, ese otro que abre muchas expectativas. Julio, hoy no voy a poder acompañarlo al desayuno, no. Tengo asunto pendiente con el jefe del equipo, que es el señor Orión, que me ordenó que inmediatamente salga de aquí me ponga a su disposición allá. Es necesario. Pero que venga al desayuno. Y yo tengo que hacer eso. Don Julio, muchas gracias por su presencia. Mire, sorprende la visión actualizada que usted tiene. ¿Qué sorprende? Del mundo. No, Julio. Un hombre que debiera estar con... ¿Pero qué de considerado? Bueno, aquí no hemos hablado de la crisis de Turquía. Sí. También, además, bueno, ya ustedes ven que don Julio maneja el escenario mundial con bastante eficiencia, a tiempo que es un consultor
económico en el plano local también con autoridad. Aprovecháramos más a ese talento. Y ojalá que aproveche más su oficina de consultoría. Sí, el Estado. De la que él vive pretende hacerlo. Pero dile a la fuerza. Muchas gracias. Pero bueno, gracias. Nosotros nos vemos mañana.